Hola, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Víctor Hernández. Espero que estés teniendo un día de maravilla. Hoy vamos a hablar acerca de un pensamiento muy interesante que se llama razonamiento emocional. ¿En qué consiste este pensamiento? ¿De qué manera nos afecta? ¿Y cuál es la mejor manera para contrarrestarlos? ¡Comenzamos! Muy bien. Recapitulando, como hemos estado haciendo en esta saga de pensamientos automáticos, vamos a recordar que todo lo que nosotros pensamos va a impactar directamente en lo que sentimos y lo que terminamos haciendo. Por eso es tan importante que cuidemos la manera en la que pensamos. Si cuido mis pensamientos, estoy cuidando también mis emociones y mis acciones. Entonces, ¿qué es el razonamiento emocional? Vamos a tratar de entenderlo desde dos vertientes distintas. La primera, desde la terapia cognitivo-conductual totalmente, que nos dice que el razonamiento emocional es lo que coloquialmente conoceríamos como las corazonadas. A mí me late que esto es así, yo siento que es así. Por ejemplo, no sé, no quiero ir a cierto lugar, ¿por qué? Pues yo siento que ha de ser peligroso. ¿Por qué? ¿Qué has escuchado al respecto? Pues nada, pero pues yo siento, como que algo me dice que no. Ok, tengo la corazonada. O esa persona no me gusta, me cae mal. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Nada, pero yo siento que ha de ser bien mala onda. ¿Por qué? No sé, como que se le ve. Ok, eso es razonamiento emocional. De alguna manera, yo estoy pensando que mis emociones justifican mi realidad, ¿sale? Que todo esto que yo estoy percibiendo de mi realidad, leído a través de mis emociones, tiene que ser verdad, pues porque yo así lo siento. Esa es la primera variante. Entonces, es verdad, hay personas que tienen corazonadas muy acertadas, no lo vamos a negar. Está bien, si tú eres de estas personas, no descartes del todo tu intuición, tu corazonada, pero tratemos de agregarle evidencia. Esa evidencia va a ser clave para que tu corazonada sea todavía más certera. Y si no encuentras evidencia, cuestiona tu pensamiento. A lo mejor solo nos estamos dejando llevar por algún prejuicio. Y eso es todo. Entonces, esa es la primera vertiente. Sin embargo, hay otra vertiente que ya dentro del consultorio, dentro de la terapia, puede llamar un poco más la atención. Y esta es la siguiente. Todos tenemos emociones. Las emociones son algo natural en el ser humano. Y las emociones tienen una función. Si la emoción cumple su función, la emoción ya no tiene sentido y se va. El problema es cuando la emoción no logra cumplir su función, porque entonces dicha emoción empezará a acumularse dentro de nosotros y empezará a buscar otras salidas. Entonces, hay emociones que nos cuestan mucho trabajo lidiar con ellas. Una por excelencia es la tristeza. La tristeza es una emoción que surge ante la sensación de pérdida. Es decir, que siempre que tengamos una pérdida, ya sea a lo mejor fallece un familiar, un ser querido, a lo mejor terminamos una relación amorosa, a lo mejor nos quedamos sin empleo, a lo mejor pierdo algún objeto muy valioso para mí, etcétera, alguna pérdida, entonces voy a experimentar tristeza. Eso es lo más natural. La tristeza a su vez tiene una expresión. Y esta expresión es el llanto, el decaimiento, y esta no es una expresión gratuita, tiene una razón de ser muy importante, tiene una función social. La función que tiene es poder activar en las personas que están a nuestro alrededor su empatía. ¿Para qué? Para que se acerquen y nos puedan consolar. Una vez que nosotros recibimos ese consuelo, asimilamos la pérdida, revaloramos nuestra situación y podemos avanzar. Y entonces sí, la tristeza se va, ya no tiene razón de ser. Sin embargo, nuestra cultura tiene una manera muy peculiar de consolar. Aquí consolamos con frases como: ánimo, tienes que ser fuerte, échale ganas, ya no llores, tú puedes, sé valiente. Ok, aunque son argumentos bien intencionados de quienes nos quieren consolar, puede ser que nos estén dando un doble mensaje en todo esto. ¿Por qué? Porque quien lo recibe quizá puede empezar a experimentar ideas como que está mal llorar, que se ve débil, que no está bien, ¿no? Que es un cobarde, en fin. Ideas que hacen que quizá no queramos expresar la tristeza a través de esos mecanismos, como llorar o decaernos. Y entonces, sin darnos cuenta,
empezamos a generar una serie de razonamientos que, lejos de dejarnos ver la pérdida que tuvimos, nos van a llevar a observar la injusticia de haber perdido aquello que perdimos. ¿Por qué la injusticia? Porque de la sensación de injusticia, la emoción que surge es el enojo. Y el enojo es una emoción que nos hace sentir fuertes, nos da fuerza. ¿Por qué? Pues porque el enojo, al surgir de la sensación de injusticia, nos fortalece para poder defendernos de la injusticia. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, una expresión natural del enojo, pues es la agresión. Así que si yo, en lugar de ver la pérdida, empiezo a ver la injusticia de haber perdido lo que perdí, probablemente voy a estar irritable, voy a estar agresivo, voy a estar hostil. ¿Y esto qué va a generar? Que las personas a mi alrededor, lejos de querer acercarse para consolarme, pues van a alejarse. ¿Por qué? Pues porque no van a querer que yo los agreda. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que esta tristeza que originalmente había surgido, al no poderse expresar, se va a empezar a acumular dentro de mí. Y cuando esto suceda, pues va a empezar a buscar otras salidas. El primer camino que buscan como salida las emociones, cuando no se han expresado adecuadamente, sigue siendo en el terreno emocional, es decir, se empiezan a acumular, hasta que derivan en un estado o trastorno emocional, es decir, que puedo llegar a una depresión, ansiedad, un trastorno de la ira, en fin, problemas emocionales por no haber expresado adecuadamente esta emoción. Sin embargo, a veces el terreno emocional no basta, así que la emoción busca una salida en un segundo campo. Y lo vamos a conocer como la actuación de las emociones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo no hablo, todo lo que yo no expreso, lo voy a terminar actuando. Y entonces empiezo a generar una serie de conductas disruptivas que más adelante podrían generarme problemas. Por ejemplo, a lo mejor empiezo a dormir demasiado o dejo de dormir, como demasiado o dejo de comer, empiezo a consumir sustancias, o si ya las consumía, a lo mejor las empiezo a consumir en exceso, o me empiezo a hacer daño a mí mismo, a lo mejor me hago cortadas, o me pongo en situaciones de riesgo. A lo mejor ando a muy altas horas de la noche solo, sin ninguna compañía. En fin, conductas que a la larga podrían generarme problemas. Incluso a lo mejor ando tan irritable, tan de malas, que busco pleito con medio mundo. Entonces, a veces esto me empieza a generar tantos problemas en distintas áreas de mi vida que a lo mejor también lo empiezo a reprimir, dejo de hacerlo, pero sigo sin haber expresado esa emoción que yo tenía atorada. Y entonces esa emoción buscará una tercera y última salida. Y esta va a ser la psicosomatización. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente me voy a empezar a enfermar de cosas por no haber expresado mis emociones adecuadamente. Cosas como que colitis, gastritis, dermatitis, bueno, la mayoría de los trastornos inflamatorios traen por ahí un componente emocional. O bien, a lo mejor se me bajan las defensas y pesco cualquier bicho que ande por ahí y me enfermo. Entonces, aunque estos padecimientos sí traen un componente clínico, médico, y claro que hay que revisarnos, en muchos casos trae por ahí un componente emocional que no deberíamos de simplemente subestimar. Entonces, para esto, lo que vamos a tener que hacer es empezar primero a reconocer nuestras emociones, a reconocer genuinamente qué es lo que estamos sintiendo, y seguido de esto, vamos a buscar maneras de expresar estas emociones. A veces tenemos miedo a expresar nuestras emociones porque pensamos que nos sirve, que se van a burlar, que se van a aprovechar de nosotros, que vamos a ser más vulnerables. Y entonces lo que tenemos que empezar a generar es empezar a desarrollar habilidades asertivas para poder expresar esas emociones de una manera adecuada, en la que nosotros podamos liberarnos de esa emoción sin causarle ningún daño a nadie más, pero que nos quedemos tranquilos y satisfechos de haberlo expresado. Entonces, ante el razonamiento emocional, hay que generar un reconocimiento de nuestras emociones y trabajar estrategias asertivas para empezar a expresarlas y liberarnos mucho mejor de estas emociones. Y bueno, amigos, pues más adelante trataré de subir algunos videos con algunas estrategias que nos puedan ayudar a expresarnos de una mejor manera emocionalmente hablando, aunque recordemos que estos videos no sustituyen la terapia. Claro que pueden ayudar a quienes ya son mis pacientes, desde luego que les van a servir para reforzar conceptos que vemos en terapia, pero no sustituye la terapia. Entonces, pues bueno,
Por hoy vamos a finalizar. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te estén siendo de utilidad todos estos materiales que estoy subiendo. Si ese es el caso, no olvides suscribirte, darle clic a la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y compartirlo con otras personas a quienes tú creas que todo este material pueda serles de utilidad. Te agradezco muchísimo que te quedes hasta el final de este video. Nos vemos hasta la próxima.